Extintos, el podcast que no sabías que necesitabas. Un nuevo podcast. Bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Extintos, este nuevo podcast. Somos extintos, extintas. No somos un colectivo, no somos una editorial, no somos un proyecto político. Somos un grupo de personas reunidas por el afecto de caminar hacia un horizonte que se desplaza. Hoy día me acompaña Ale González y Hugo Herrera, y yo soy Nicole Darat. Hugo, cuéntenos, ¿qué nos trae hoy día por acá? Hola Nico, hola Ale, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Tantos podcasts que no nos veíamos. Tantos podcasts, efectivamente. En algún minuto tuvimos una cosa parecida a esto. Tuvimos, claro, con mucha menos tecnología, con mucha menos, bastante más... tuvimos momentos más producidos cuando estuvimos en la radio bajo otro formato, en otra vida, pre-extinción. Tuvimos formato radio, tuvimos formato algo que nosotros le llamábamos podcast, pero que en realidad era un live de Facebook. Y estábamos súper apretadas en un silloncito que nos parecíamos las conejitas Playboy. Como así. ¿No? Pero ahora estamos en nuestro prime, sí, en términos técnicos. ¿Y qué nos trae por acá hoy? ¿Qué nos trae por acá hoy? Nos trae el nuevo Chile. El nuevo Chile. El nuevo mundo. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. O el nuevo caos mundial, no sé cómo, orden o desorden mundial. El nuevo desorden mundial. Nosotros, cuando pensamos en volver y en hacer un podcast con quienes están acá, amistades que van a estar también entrando y saliendo en este espacio, pensamos que era importante o interesante reunirnos en base a alguna palabra, algún concepto, alguna idea que nos permitiera como iniciar la conversación y desarrollarla. Y una de las palabras que ha sido súper repetida en este último tiempo en este país es la palabra emergencia. Entonces dijimos, hablemos sobre la emergencia. ¿Qué significa esto que el señor Kast ha repetido en innumerables veces? El otro día veía también en otros medios de comunicación que se ríen también de este caballero. La cantidad de veces que repite la palabra, ¿no? El gobierno de emergencia, la emergencia, urgencia, ¿no? Y otros afines que aparecen en su discurso repetidas veces. La Mara Cedini también lo dijo muchas veces. Y empezó en la campaña y ahora ya definitivamente con el logo, ¿no? Estamos trabajando para usted, etcétera. Entonces, la idea es que ahora podamos darle un poco vuelta a qué significa esto de la emergencia, qué significa para ellos y para nosotros, ¿no? O cómo podemos mirar o darle vuelta a esa idea que se instala, yo creo que con una pesada materialidad sobre nosotros y que está teniendo consecuencias también en las prácticas. Me parece una de las palabras que hay que prestarle atención en estas primeras semanas del gobierno de Kast. Inicialmente me gustaría compartir dos ideas sobre esta palabra, ¿no? Creo que este uso reiterado de emergencia, urgencia, lo que hace es aparecer otro ritmo de la política, o en último término, otro modo de ejercicio del poder. Un ritmo que es trepidante, que es vertiginoso, y que también impone otro clima de la política, ¿no? Y esto me gustaría asociarlo con un libro que apareció a fines del año pasado de un crítico cultural argentino que se llama Gabriel Giorgi, quien publicó un libro que se llama Parar la oreja, notas para una política de la escucha, y lo que él hace es llevar un diario de anotaciones sobre lo que escucha en la calle, lo que escucha cuando se sube a un Uber, por ejemplo, en referencia al ascenso del gobierno de Milei. Y lo que caracteriza al gobierno de Milei es el ruido, ¿no? El rugido, el bombardear las redes sociales, ¿no? con mucha información, y él se pregunta ¿qué genera el ruido como modo de gobierno? Y dice lo que genera el ruido es una saturación, un aturdimiento. Y yo creo que en este ritmo vertiginoso de un gobierno de emergencia, de lo emergente, también un efecto de aturdimiento, de saturación. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas ocurriendo con urgencia, con emergencia, como estos mismos más de 40 decretos que se firmaron, que es muy difícil focalizar la atención. Entonces, eso hace difícil focalizar las luchas políticas. Sí. Y eso me parece importante en términos políticos de esta emergencia como modo de gobierno. Fíjate que yo pensaba
completamente de acuerdo con lo que tú estás planteando, porque eso tiene un efecto en la subjetividad de las personas, que está estudiado hace mucho tiempo, que tiene que ver con eso que se denomina en terapia y en intervención, que es la intervención en crisis, ¿no? Entonces, cuando uno hace intervención en crisis, lo que hace son intervenciones cortas, son súper cortas, son súper directas, son súper focalizadas y tienen un objetivo fundamental, que es ¿cuál? Refocalizar. O sea, la gente está en estado de shock. Y como está en estado de shock, no sabe lo que le está pasando, tiene una pérdida de realidad y está descentrada, que es lo que tú acabas de decir. Entonces, la estimulación de la crisis o el uso, abuso de esta idea de crisis, de emergencia. Producción, finalmente. Claro, la invención de la emergencia, podríamos decir. Lo que hace sobre la gente es precisamente como desituarla, ¿no? Que quede en una especie como de ambaje, ¿no? Así como que no sabe si está aquí, si está allá, para dónde va. Y por lo tanto necesita que alguien le ayude, ¿no? Que alguien le vuelva a poner en su lugar. Y es súper loco, ¿no? Porque entonces se crea la situación de crisis y por lo tanto se crea entonces la necesidad de que alguien lo resuelva. Y lo resuelve entonces este tipo de hacer política, ¿no? Este tipo de hacer política que uno dice entonces, bueno, ¿cuánto va a durar esta emergencia? ¿Va a durar 4 años? Vamos a estar en emergencia. Y vamos a depender de este tipo de hacer política, que es un tipo de hacer política que anula un sentido de colectividad y que te deja como en el abandono de tu propia individualidad, ¿no? Uh-huh. Es interesante eso, pensaba mucho y que Hugo también lo mencionaba un poco al pasar esta idea del shock, ¿no? Y inmediatamente en Chile tenemos muy como parte de nuestro imaginario la comprensión de la política, esta idea de la doctrina del shock, ¿no? Que esta teoría de la Naomi Klein y que la formula pensando efectivamente en el golpe de Estado en Chile y la instalación de la economía neoliberal a partir del shock del golpe de Estado, ¿no? Y cómo se empieza a usar el shock como una forma de introducir transformaciones económicas, un giro neoliberal, en un momento en que efectivamente la gente estaba, tal como decía Ale, en un estado de shock, digamos, sí, ¿no? También está en un estado de un golpe, literal, que produce incertidumbre, y la necesidad de un orden, ¿no? Que se dirige digamos, hacia una dirección, valga la redundancia, específica, que en el caso de Chile fueron las políticas de reajuste neoliberal. Y se hizo, ¿no? A través de un golpe de Estado, un tipo de shock que ya a esta altura podríamos denominar como el shock tradicional, ¿no? El shock mediante golpe de Estado. En la actualidad, esos shocks que implican como reajustes económicos fuertes, no habían sido los golpes de Estado. Si uno piensa, por ejemplo, lo que fue la crisis subprime en Europa y en Estados Unidos, produjo también políticas de reajuste. En Europa fueron muy fuertes esas políticas de reajuste que erosionaron muy profundamente el Estado social de derecho, digamos, como las prestaciones sociales se vieron desfinanciadas a propósito de este shock que supuso la crisis subprime. Entonces ahí tenemos otro tipo de shock que es económico. Y uno podría pensar que en años sucesivos irán surgiendo, ¿no?, otras formas de shock, ¿no? Creo que la misma Naomi Klein también lo menciona, ¿no? Cómo se desplaza del shock puramente militar hacia este shock que ya lo constituye fundamentalmente las crisis económicas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y a mí me parece que eso es la forma en que está operando Kast, ¿no? Está produciendo, ¿no?, un momento de crisis económica. O sea, efectivamente estamos en un momento de estancación e inflación, los especialistas le llaman como estanflación. Efectivamente no ha habido mucho crecimiento, ha habido inflación, pero no por internacionalmente eso estamos internacional, es que claro, un fenómeno internacional, o sea, nadie está creciendo demasiado, salvo países que estaban muy deprimidos en cuanto a crecimiento, que pegaron un salto, pero en general ningún país está creciendo mucho, la inflación también es un fenómeno global,
pero efectivamente ese fue el discurso que se logró sembrar el pánico y la necesidad, por ende, de orden, que era lo que tú decías, ¿no? Necesitamos una mano fuerte que intervenga acá y que ordene la cosa. Alguien haga algo. Que alguien haga algo, ¿no? Porque parece que antes no se estaba haciendo nada. Exacto, o sea, estaban haciéndolo todo mal, ¿no? Y nos llevaron a esta crisis, ¿no? Entonces, me parece que lo que está como primando acá en esta idea de la emergencia es generar un relato de la crisis, generar un relato que sería como la crisis que hace posible el shock económico que va a venir de alguna manera, uno podría decir que qué es lo que van a destruir de políticas sociales en Chile, qué hay en Chile que puedan destruir, o sea, uno podría decir lo poco, ¿no? Lo poco que había se puede destruir. Y ahí me parece interesante lo de los decretos. Efectivamente funciona como una especie de triaje político, finalmente volviendo a la idea de la emergencia, ¿no? Como vamos a inmediatamente a controlar todo, claro. ¿no? A controlar todas las áreas. Y a controlar un caos. A controlar un caos que tenía que ver con la famosa permisología, ¿no? Nuevo nombre que podría recibir efectivamente los reajustes neoliberales. O sea, es una forma soft también de nombrar los reajustes neoliberales, la permisología. Me parece importante detenernos sobre ese efecto que produce el reconocimiento del shock o del estado de ambaje o de perturbación que mencionaba anteriormente, porque frente a ese estado de perturbación, de ambaje, como lo llamemos, ¿qué es lo que propone el shock? Propone un recorte del estado de las cosas, ¿no? Y propone también jerarquizar prioridades, ¿no? Y es interesante, una vez que se reconoce eso, mirar la trayectoria de la palabra emergencia en los últimos años y cómo está ganando una disputa que me parece que es muy importante, ¿no? Porque si miramos hacia atrás, es una palabra que aparece con mucha fuerza en los últimos 15, 16 años, sobre todo a partir de los desastres naturales, ¿no? Terremotos, etcétera, ¿no? Pero también de las protestas sociales, que derivaban en un estado de emergencia, ¿no? Entonces ya llevamos bastante tiempo con instalación de ese uso de la palabra en un contexto político que ahora es capitalizado por el gobierno de Kast. Pero por otra parte también, otra de los campos sociales en donde más se está usando la palabra emergencia en el último tiempo es en el terreno medioambiental, ¿no? Y precisamente muchos de los decretos que esta semana se promulgaron están disputando precisamente el campo medioambiental. Entonces le están quitando a ese campo medioambiental el sentido de la palabra emergencia, ¿no? Entonces, por eso me parece una palabra por la cual era un punto de partida muy importante iniciar este podcast, porque estratégicamente tiene muchas implicaciones que nos permiten pensar las cosas que están en juego hoy por hoy. Sí, yo creo que fue un golazo de esta gente, ¿eh? O sea, comunicacionalmente lo están haciendo muy bien. Sí, yo creo que ha sido muy bien pensado eso, ¿no? El cómo se ha capitalizado lo que tú bien planteas, porque efectivamente son oleadas donde se va instalando esa necesidad de que alguien haga algo, ¿no? Entonces, la emergencia socioambiental, ¿sí? La emergencia COVID, que en su minuto era donde los equipos de salud eran aplaudidos, ¿no? Y nuestro ministro de salud era como un ídolo de la gente porque estaba haciendo algo alguien. Entonces son como varias como oleadas en las cuales se va acumulando esa especie como de sentido respecto a cómo la emergencia supone una reestructuración de las relaciones sociales, y eso implica que pueden pasar cosas que no podrían pasar en una normalidad. No olvidar que estuvimos en estado de excepción 2 años a propósito del COVID y que fue finalmente eso lo que permitió desactivar la potencia de la revuelta del 2019. Ahora, yo creo que ahí hay un tema que va a ser como importante verlo y trabajarlo, que es que nadie puede vivir en la emergencia permanente. ¿Sí? Psíquicamente es imposible. Psíquicamente es imposible. O sea, tenés que gestionarlo de alguna manera y tienes que desplazar ese ambaje a una estructura, o sea, tiene que transformarse en alguna estructura. Entonces, ¿cómo se va a ir ordenando el mono en función de eso, ¿no? Y yo creo que ahí hay cosas que hay que ir mirando en la política chica y en la política grande, en las dos políticas. ¿La política chica sería qué cosa? La política partidista. Para mí esa es la política chica. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este minuto yo creo que para nadie es como mucha novedad que la oposición
está en shock. O sea, está más aturdida. Está aturdida, o sea, Ajá. digamos, está como en un coma, ¿no? A propósito de la misma metáfora de emergencia, ¿no? La oposición está... O sea, ¿qué es eso de que Pamela Giles estuvo a punto de ser la presidenta de la Cámara, ¿cachai? O sea, eso es como ya la muerte de todo, ¿no? El riesgo absoluto, o sea, ¿qué tipo de demencia La emergencia es de esa? la emergencia. La emergencia es como... Me acuerdo que para el terremoto, cuando unos punkis estaban como... para el terremoto del 2010, unos punkis en Ñuñoa estaban dirigiendo el tránsito. Es como eso. Es la misma imagen, ¿no? Me surge la misma imagen, así como cuando está el caos, ¿quién pone orden? ¿Quién administra el orden? ¿Quién administra Los el orden? punkis. Claro. Que por supuesto tienen toda mi admiración, no así Pamela Giles. No, absolutamente. Pero digamos, esa idea de que en la emergencia alguien tiene que poner un orden, y puede ser cualquiera, pero entonces, ¿cuál es el contrapeso? Y hasta el minuto parece no haber contrapeso, ¿no? Por lo menos así, hasta el minuto, estamos recién partiendo, pero hasta el minuto no ha habido ni un contrapeso. Es que hace rato que la oposición progresista está en shock, o sea, lo sabemos probablemente desde el 4 de septiembre del 2022. Y yo creo que es importante decir la oposición progresista y nosotros, o sea, yo Claro, creo que todos o sea, como estamos parte de esa oposición progresista todos estamos también. en una situación que yo creo que psíquicamente es súper importante como planteárselo. Por eso digo la política chica y la política grande, ¿cachai? La política chica partidista, pero... ¿Y la grande? Y la Eso, grande, ¿cuál es la grande? y la grande tiene que ver con los sentidos comunes de todos Ah, nosotros. perfecto. ¿cachai? Los sentidos comunes y cómo pensamos nuestra propia participación protagónica en esos espacios, más allá de esa política chica. Y yo creo que ahí también hay cosas que hay que entrar a picar, ¿no? Y que tiene que ver con cómo afrontamos esos sucesivos duelos que hemos vivido, ¿no? Y que nos tienen muy golpeados políticamente. Y cómo desde ahí es necesario armar un principio de esperanza en todo esto, porque si no, de verdad, nadie puede quedarse, es como, vuelvo a la figura, vuelvo a la metáfora, ¿no? A la sala de emergencia. Nadie puede vivir en una sala de espera de la sala de emergencia. Nadie. Y creo que ahí hay un símbolo en el que me gustaría tener un momento que tiene que ver con esto que estamos hablando, que en el fondo lo que genera este estado de aturdimiento es la incapacidad de movilizarnos. Absolutamente. ¿no? El control de la movilidad. ¿Y qué símbolo que me parece que expresa eso en estas primeras semanas del gobierno de Kast de una manera muy, muy, muy fuerte? La zanja. ¿no? La zanja lo que hace es ese control fronterizo, que lo que hace es estar dificultando la movilidad. Me parece muy... Lo que me interesa de ese símbolo es también cómo se conecta con cosas tan antiguas que parecen... totalmente de otro tiempo, ¿no? O sea, la fosa, los terraplenes de la antigüedad, pero sobre todo hay un caso que lo pensaba mientras veía las noticias estos días. En 1875, Adolfo Alsina, en Argentina, intentó construir una zanja de 600 kilómetros entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico para separar civilización-barbarie. ¿no? Eso está muy bien contado en un libro de Vanni Blengino que se llama La zanja de la Patagonia, ¿no? Volver a la zanja en esta época, creo que bueno, es un gesto que está en la otra derecha radical, no la derecha del mundo, está en Hungría, en Israel, Estados Unidos, obviamente, que han vuelto a construir zanjas que parecían métodos de control del espacio totalmente arcaicos, porque una constante del siglo XX con respecto al control del espacio era la virtualización del control, ¿no? Torniquete y cosas más sutiles. Sí. Control una de zanja movilidad. suena como casi medieval, ¿no? Exacto. Como que le van a poner agua y cocodrilo. Y aceite hirviendo. Claro, claro. Sí, no, totalmente. O sea, creo que ahí hay algo que la política grande, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a desarticular esas como prácticas materiales que están teniendo serias consecuencias en las prácticas cotidianas de las personas, porque si el país está poniendo una zanja, ¿cachai? El país, el Y la Estado. gente estaba contenta en el norte por la zanja. Por supuesto, sí, o sea, yo creo que es súper importante mirar las reacciones de las personas. Uno puede ver en Instagram los comentarios, como bien, presidente, adelante, presidente, vamos, no sé qué. Y es importante no desechar eso, ¿no? No decir como, oye, esta gente está toda loca, no tiene idea de lo que está pasando. Manga de ignorantes. Yo creo que la zanja se había empezado a construir en Bachelet 2. Sí, pues, o sea, de alguna manera, incluso Kast en su
en su anterior aventura electoral, que perdió contra Boric, prometió la zanja y nos burlamos de él, y ahora la zanja lo llevó a ganar. Sí, o sea, claro. algo pasó entre medio también que le permitió capitalizar en la zanja, digamos, ¿no? Pero la zanja ya existía, igual es interesante. Las zanjas mentales en la gente ya existían. Ya. ¿Cachai? Ya. Eso es lo que quiero decir. Ajá. O sea, solo se puede hacer una zanja en un país si tú estás lleno de zanjas Absolutamente. mentales y de zanjas cotidianas. Y Sí, la gente totalmente. se ha tenido que proteger. Mm. Se ha tenido que proteger en función de este miedo tremendo, de alguna manera. ¿Cachai? Y la gente hace eso, la gente ha cerrado sus círculos, hemos cerrado nuestros círculos, ¿no? Tenemos nuestras propias zanjas nosotros también operando en función de la diferencia con el otro, de la diferencia de todos, ¿no? Y creo que eso ha propiciado que estas cosas sean totalmente factibles y posibles, y nadie puede tener una idea tan loca si es que no hay un camino que te permita decir esto es posible, po. Y ese horizonte es que algo posible cambió hoy. efectivamente, yo diría, entre la campaña anterior de 2021 y la de ahora, que hizo que la zanja fuera una buena idea, ¿no? Pasó de meme a política pública. Algo pasó entre medio también. Y me parece súper interesante como todo el devenir de la historia de la zanja, ¿no? Que Kast la promete como una gran innovación, pero era algo que ya estaba, algo que ya existía y que aún así no era tan efectiva porque igual habían personas entrando por pasos ilegales, pero convierte la zanja en su mayor despliegue político mediático. Es su primer gran hito de seguridad, la construcción de esta zanja. No sé si vieron que algunas de las fotografías que están como circulando eran hechas con IA, o sea, están amplificadas también para mostrar o para engrandecer el relato épico. Sí, de pues la si son zanja. 3 metros, y 3 metros son ahí nomás. Claro. Entonces, sí, bueno, uno piensa, efectivamente me parece interesante lo que dice Ale de cómo se hizo posible eso, porque pasó de ser un meme a ser algo deseable. Algo pasó en estos años que hizo que la Tren de zanja, Aragua mediante. Tren de Aragua, claro, la entrada del crimen organizado, la amplificación también y siendo súper realista, efectivamente ha bajado la cantidad de delitos, pero el carácter de los delitos es mucho más como sanguinario, de más alta connotación. Entonces efectivamente no es hacer cherry picking, como decía Boric, el decir que efectivamente hay delitos mucho más violentos. Pero claro, me parece interesante lo que tú mencionabas como de esta gran política, de que, cómo se fueron construyendo estas zanjas, ¿no? Cómo fuimos haciendo como cercamiento respecto de nuestra forma de relacionarnos y que eso hizo posible y deseable, ¿no? O sea, como el deseo de la zanja, de alguna manera, que antecedió a la zanja. Sí, me quedé pensando en lo que dijo la Ale en relación a algo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque en esta instancia, cuando nos juntamos a conversar, gran parte de nuestras impresiones, conversaciones, pasa por analizar el lenguaje cotidiano también, como el lenguaje que encontramos en los comentarios de las publicaciones, los mismos memes también. Y creo que ahí esta semana ha circulado una frase que merece también toda nuestra atención para analizarla, que es la frase "disfruten lo votado". Sí. ¿No? Sí. Que a mí me gustaría vincularla con otra frase. Es una estructura de lenguaje que se ha masificado mucho en el uso cotidiano y de redes sociales en los últimos tiempos. Este tipo como de mandato irónico hacia otra persona, como el hazte un favor y ve tal cosa, ¿no? Hazte un favor y lee tal libro. ¿Qué me gustaría rescatar de ese tipo de frase? Que creo que es muy sintomática de esta falta de movilidad, de articulación, sobre la cual hemos estado conversando, porque lo que aparece allí es una falta de afección, ¿no? Con respecto a solidarizar o articular con ese otro, con esa otra. Sí, claro. ¿No? Y por eso me parece interesante detener en estas frases que circulan, que se adoptan, que tienen gran repercusión, masividad, ¿no? Pero sobre las cuales, volviendo al tema que planteaba Ale, no nos conducen a una respuesta política, porque al contrario, lo que están haciendo es precisamente reforzar esa inmovilidad que hemos estado discutiendo en los últimos minutos. O sea, yo creo que la idea, por eso creo que es eficiente, muy eficiente la idea de emergencia. Porque si tú pensáis en una sala de emergencia, en este como país. En Tepit. Como en Tepit. No, pero además no como en Tepit, en Chile. En la Posta porque allá 3. quitémosle toda la habilitación tecnológica. Claro, quitémosle una sala de emergencia en la Posta Central, en Santiago, ¿cachai? Acá en el Gustavo Frique, ¿no? En el Van Buren.
y en cualquier tipo de SAPU en Chile, si tú llegáis ahí, tú llegáis a que ojalá te atiendan y que te atiendan a ti y no al de al lado. Y de hecho, si alguna vez han estado en esa posición, uno lo que va es a exagerar los síntomas para que ojalá te atiendan rápido. Nadie va diciendo, oye, sí, me siento más o menos. No, todo el mundo está muriendo, porque todo el mundo sabe que el que muere, el que más muerto esté, es el primero que va a entrar. Entonces, yo pienso así la configuración del país, ¿cachai? Entonces, en esa sala estamos todos ahí compitiendo a ver quién va a ser atendido. Y yo creo que esa forma de relación es sumamente funesta para poder crear cualquier tipo. Tú no hacís solidaridad en una sala de emergencia. No hacís solidaridad. Y sin embargo, uno podría pensar que ciertas emergencias, y yo quería pensar en eso que tú llamas como la gran política, ciertas emergencias sí hacen florecer formas de solidaridad. Exacto, pero no esa, no la que nos están llamando ellos, ¿cachai? En la cual... Porque ellos nos están llamando a la emergencia contando con que han colonizado el deseo a tal manera de que somos incapaces de echar mano de esa otra solidaridad. Entonces va a ser ese discurso que lo he visto también en esta última semana en educación, por ejemplo, que salía el ministro de Educación diciendo que va a cobrar el CAE. Y le voy a cobrar el CAE. La ministra. Es que salía el de Hacienda. Salía él, en realidad, la ministra ni la he visto. No, tampoco. Diciendo que se va a cobrar el CAE, que no pueden seguir no pagando eso. Y diciendo, porque obviamente, ¿quién está en desacuerdo que no se le cobre a los de más de 5 millones de pesos? Si hay gente que gana más de 5 millones de pesos y no paga más de 1,5 millones. Y más de 1 millón. Es que primero partió con 5 millones y después llegó 1,5 millones, ¿cachai? Entonces, inmediatamente sembrando la insidia entre unos y otros. Claro. ¿Cachai? Inmediatamente diciendo, en cultura, lo mismo, ¿no? O sea, si tengo que recortar en tres puntos el presupuesto, o sea, obvio que deshácete de cultura, si hay otras urgencias más relevantes, como salud, ¿cachai? Claro. Entonces, esa idea de la competencia y de que todos estemos a codazos unos con otros porque tenemos que restringir la cajita, ¿cachai? Y por lo tanto, los recursos son escasos, no es imposible que genere solidaridad de unos con otros. Entonces, no la solidaridad del inmigrante, no, ¿para qué decir aumentar presupuesto en rehabilitación a los presos, Bueno, salvo a sacar a los otros malos de... Claro, hay unos que efectivamente los quieren devolver. Pero hay ahí una lógica que es totalmente nefasta. Probablemente que nos lo vendan como ahorro. Más eficiente contra esos lazos de solidaridad. Y yo creo que ahí viene la pregunta por cómo vamos a disputar eso. ¿Cómo vamos a disputar eso? Que es muy fuerte en términos de... Porque eso proyectado hacia el Estado y las políticas de solidaridad. Claro, es totalmente nefasto. Que ahora, de nuevo, no lo está inventando Kast. Hace mucho tiempo que las políticas en Chile tienen un sentido de hiperfocalización. Sí, por eso acá hay mucho paño, digamos, de... O sea, tiene de dónde agarrarse. Efectivamente, a nadie le toma por sorpresa que a la gente le hiciera sentido el discurso de Kast. A nadie le toma por sorpresa también que el resultado de la votación de 2022 de la apruebo y rechazo fuera tan distinta una vez que uno introduce el voto obligatorio. O sea, eso también fue un elemento importante. ¿Por qué? Porque se pretendía instalar un proyecto que partía de la idea de que somos un país solidario. O sea, era parte de los principios de que Chile se construía sobre la solidaridad y que a partir de la solidaridad se construía un Estado social de derecho. Sin eso, sin solidaridad, entendían no como caridad, sino entendía como cohesión social, como sentimiento de cohesión social. Sin eso uno no puede construir derechos sociales. Entonces, obviamente, esta gente está echando mano de lo que hemos llamado, ¿no?, subjetivación neoliberal, que suena súper rimbombante, pero es el deseo de la meritocracia, de rascarse con las propias uñitas, de ver cómo voy en la parada, ¿no? Y que hemos sido socializadas en ese deseo. Y es difícil salirse de ahí. Yo creo que no es imposible, pero efectivamente, como también se nos está poniendo en este estado de shock, de bombardeo permanente, es difícil salir del estado de alerta, ¿no? De esa especie como de shock de cortisol permanente. Y de que hay que hacer sacrificios, ¿no? Y, o sea, un poco la retórica de Argentina, no hay plata, ¿no? Exacto, lo que viene después de la emergencia es una noción sacrificial de la vida. Entonces vamos a tener todos que sacrificarnos, sacrificar los feriados, sacrificar la jornada laboral, sacrificar el sueldo mínimo, sacrificar, ¿cachai? Por esa idea de un futuro
que es un futuro más incierto que no sé saber qué futuro, porque también estas personas tampoco tienen un discurso de solidaridad con las generaciones futuras, No, claro. que uno podría pensarlo a partir de la cuestión ecológica, ¿no? Pensar en las generaciones futuras. Tampoco hay un horizonte de eso. Pero además es algo inmediato, ¿no? Sí, de absolutamente. generar una serie de trabas para obstaculizar lo que se quiere que no ocurra, ¿no? Es esa la temporalidad de este tipo de actuación. Y ojo también ahí, en la inteligencia del movimiento rápido también, de volver a reponer esos decretos ambientales que se habían sacado porque se dieron cuenta muy encima que eso ya estaba empezando a prender una chispa de movilización, porque la cuestión medioambiental genera mucha afectividad y mucha simpatía. Es fácil movilizar a las personas, incluso a las personas más despolitizadas, a partir de Y la a los sensibilidad, jóvenes. y a la gente Y joven eso a no es partir de parte la de la sensibilidad. saturación, ¿no? Decir una cosa, de decirte, hacer circular otra, Sí. cómo Claro. eso circula por redes Sí. sociales. ¿no? Pero yo creo que rápidamente se dieron cuenta que esa cuestión iba a empezar a prender una chispa y la contuvieron devolviendo esos decretos, cortaron, digamos, por lo sano, ok, ya, protejamos a los pingüinos, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Claro, pingüinos, ranitas, chuta, no, esto parece que pingüinos, ranitas no, No fuimos pero al chancho. Claro, no fuimos No, al chancho se porque los pueden pingüinos... comer los pandas. Sí, hasta Tanax estaba sacando memes, digamos, en contra del gobierno, entonces uno dice, chuta, aquí parece que se está generando demasiado rápido una solidaridad antigubernamental, entonces chuta, no, ranitas y pingüinos parece que no, pero sí deudores del CAE, pero sí cultura, ¿no? Pero ya, entonces se contiene algo que prometía encender una chispa, quizás como lo fue Hidroaicén en su momento del 2011, ¿no? Que empezó a encender una chispa, que empezó a sacar a la gente a las calles, y ese volver a encontrarse en las calles podría haber sido una ignición para algo más. La contuvieron, yo creo que rápidamente hicieron el clic. Some people say that the world is losing. Bien, esa chispa, ¿no? Que pensamos que las solidaridades con otras especies, las solidaridades, ya me estoy extinguiendo, solidaridades con la tierra, ¿no? Con el hábitat, pueden ayudarnos a ralentizar la aceleración de la emergencia. Y pensamos también, como decía Ale, en esa gran política que es al final la política, la micropolítica, ¿no? La gran política en realidad es la micropolítica. Y para nosotros esa gran política ha estado bastante organizada en torno a compartir vino, por eso también el nombre de este podcast, ¿no? Y en virtud de eso queremos presentarles una sección muy querida de nuestro podcast, que es la sección Carta de Recomendación, donde tenemos a uno de nuestros extinto experto en brebajes que nos permiten mantenernos a flote en estas condiciones. Tenemos a Gonzalo, bienvenido al podcast, que nos va a hacer una recomendación para poder sobrellevar esta emergencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias y muchas gracias por lo de experto. No me considero experto, lo que sí me considero un entusiasta del vino. Es algo que me gusta gastar tiempo y tratar de entenderlo. Cuando me invitaron, hablaron del concepto de emergencia y me dijeron que tratara de buscar algo como un vino que hiciera alguna semejanza a eso o tuviera alguna relación. Como yo lo tomé, es que me imaginé como a estos nazis que se iban a morir porque porque estaban llegando los aliados a matarlo y hacían estas fiestas terribles tomando espumante. Y en una situación de emergencia, qué mejor que estar contento, y en relación al vino, qué más contento lo pone a uno que las burbujas. Entonces, pensando en eso, traje un espumante que me encanta, es de una viña que se llama Flahertis, que queda en el Valle de la Aconcagua. Las uvas que están en esta botella no son precisamente de Aconcagua, porque ellos manejan otros lugares, son del Maule, ¿ya? Esto técnicamente es un vino espumante, así deberíamos llamarle a este tipo de vino acá, ¿ya? La gente le dice... ¿Cuál es la diferencia entre espumante a secas y vino espumante? Un espumante es algo que genera espuma. Por eso esto no se le debiera llamar así. Es como a una
a una Coca-Cola o a una bebida tú no le dices esto no es una bebida con gas, no es una gaseosa, no produce gas. Ah. Voy a ir destapándolo mientras Qué les bonita cuento la un poquito. botella. Qué O sea, qué bonita precioso. la etiqueta. Sí. De hecho, la etiqueta está hecha como por un artista. Ah, Mandaron mira. a hacer a un artista que vive cerca de donde está el viñedo, Ah, donde qué sacan... Ya, perfecto. El viñedo queda en el Maule y la producción la hacen en Aconcagua. Exactamente. La vinificación se hace en Flaherty, que es una viña que está en San Felipe, en el Valle de la Perfecto, Aconcagua. acá en la quinta región. Exactamente. Es bien- Como todos los buenos de este país. Exacto. es bien cerca de acá. Ya. Este vino espumante está hecho en base a país, que es una cepa muy tradicional del Maule, y también con Pinot Noir, una mezcla entre esas dos cepas. El Pinot Noir es como la cepa más clásica para hacer champán, que ya vendría siendo como el vino este tipo de vino, pero que está hecho en Francia. Todo Claro. que tiene una denominación de origen, que pueden ser distintos vinos, y esto es lo que se trata de hacer, que tiene una calidad bien, no sé si similar, pero es muy, muy buena. Fantástico. Oye, antes de que la descabecís, déjala ahí en el plano para que se le haga un close-up. Quizás sacarle lo metálico para que ahí... Para el Lo tengo al close-up. revés. Ahí, su tomita. No sé si se... Magnolia, dice. Se llama Magnolia porque la Manayo de casa rana. donde hacen el vino en San Felipe tiene un magnolio gigante en la puerta. Y a esa le pusieron Casa Magnolio. Entonces este Magnolia es el vino espumante que hace esta etiqueta. Este vino, bueno, he hecho por método tradicional, que eso es muy importante. Hay dos principales métodos para hacer espumante. Uno es el método tradicional o champagne y otro que se llama el charmat. La gracia del método tradicional es que se fermenta en la misma botella. En esta botella se fermentó. Para hacer así como voy a cerrarle un poco, no vaya a explotar, porque igual la moví un poco acá. Ahí vamos a tener una emergencia real. Básicamente para hacer espumante, lo que se hace es un vino normal o un buen vino. Todos los vinos se fermenta, se transforma el azúcar en alcohol. Cuando se hace un vino, se hace en un espacio abierto. Entonces, todo este CO2 que produce la fermentación se va al aire. Entonces, no queda en el vino. Y eso se hace una primera fermentación y se hace este vino que se hace con un proceso muy similar al vino blanco, o casi igual. Se deja ese vino y después esto se embotella. Y ahí se le agregan levadura y el nivel de azúcar que uno quiera, dependiendo del tipo de espumante, porque hay brut, seco, semiseco, y eso, la diferencia de eso es solamente el azúcar que se le incorpora. Es azúcar incorporada adicional, no es de la fruta misma. Sí, azúcar y levadura. ¿Ya? Uy, no tenía idea que llevan levadura. Y esta levadura se come ese azúcar que se le echa y produce CO2 y Ajá. alcohol. Ya, perfecto. Entonces, este CO2, como está en una botella, en vez de con la primera fermentación, ese CO2 se va al aire. En esta segunda fermentación queda ahí dando vueltas en la botella. Y lo que hace es que se disuelve en el vino. Y eso produce las burbujas. Después de un rato se incorpora y queda ahí más estable. Al principio, por eso entonces tiene que estar alrededor de... Esta tuvo 36 meses en la botella, fermentando. Y la vamos a abrir. Y la vamos a abrir. Pero de hecho ahí la abren porque toda esa levaduras que después finalmente se mueren, queda todo este vino queda sucio. Y lo que hacen es que la ponen boca abajo, como esto está muerto, para que baja. Y es un proceso bien bonito que se llama deshuelle, que le congelan el cuello a la botella, la abren y con el mismo gas que tiene la botella, eso sale como si fuera un corcho. Y sale con toda la impureza. Entonces ahí vuelven a rellenar la botella con residuos de otras botellas para llenarla porque perdieron una parte. Claro. Y la cierran. Y le ponen ¿Nunca este corcho. te salió un pedacito de botella? De hecho, es bien interesante cómo nació el espumante o el champán en Francia, porque lo que pasaba era que guardaban el vino en botella y fermentaba, hacía este proceso que yo les explicaba, pero lo hacía solo, porque les quedaba un poquito de azúcar al vino y las botellas eran de tan mala calidad que explotaban. Pero después con la revolución industrial mejoraron las botellas y por casualidad empezaron a llevar este vino francés a Inglaterra, donde el vidrio era mejor.
Entonces las botellas no se rompían y después las iban a abrir y se daban cuenta que tenían un poquito de gas. Y así empezó el... siempre cuando uno va a abrir una botella de espumante, lo tapa y gira la botella. Y mantiene el... De que somos ignorantes. No cachamos nada, nosotros ahí puro tomando, puro empinando el Pero es que eso es lo que pasa cuando uno está rodeado de gente como Gonzalo. Uno Por eso la aprende. gente necesita lazos de solidaridad importantes. Y la idea es que no suene mucho para que no pierda el gas, porque cualquier cosa va a ser... Porque así Entonces uno... yo les voy a servir un poquito y vamos a un poquito ver Tenemos más copitas ahí para el backstage. que después, Nuestro- que después todos vamos a probar. Así Sí, uno sí. puede superar su propia ignorancia y sus propias debilidades. Y la semana. Además, podemos superar la semana tomando esto. Para que se vea en la cámara. Ahí. Una preciosidad. Me vaya a tener que orientar. El champán tradicional se hace principalmente con 3 tipos de uva. Todo esto está arreglado por el gobierno francés, que son... Como toda la porque es una instrucción de cómo se denominación de hace. origen, Ajá. Un decreto. que es Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Y se hace con una combinación de estos estas 3 tipos de uva principalmente. El Pinot Noir lo que le da estructura al vino. El Pinot Meunier lo que le da como taninos más, como olor a fruta. Y el Chardonnay le da toda la elegancia que siempre tiene el Chardonnay. ¿Ya? ¿Se puede tomar? No, oye, pero nos tienen que dar instrucciones. Ale, calmado. Es un país y es un... No quiero decir una mentira aquí porque lo olvidé, pero es una mezcla de país y Pinot Noir. Entonces tendría que ser... Chardonnay antes de no probarla, tiene. No, este no tiene Chardonnay. Antes de probarlo debería ser un vino con harta estructura. ¿Ya? Así que... Y generalmente... ¿Qué es lo que necesitamos en este país? Justamente. Estructura. Y uno lo que busca también en un buen espumante, obviamente todo esto bien, de una manera bien elegante, es que huela a pan, porque tiene mucha levadura. Entonces tiene que recordar el pan fresco cuando uno se lo está comiendo. Así que los invito. Olor a batido. Qué rico. Se va a arrepentir de traernos esto, el Gonza. Uy, está súper rico. No, esto para que la gente aprendan con nosotros. Exacto, esta es la parte educativa. Esta es la parte educativa del podcast. Ah, ya, Y ¿cómo una te- cosa cómo- que también se pueden diferenciar los espumantes es, no sé, para notar aquí tanto la cámara, pero El color. es también cómo nacen las burbujas. ¿Ya? Las burbujas se supone que tienen que nacer desde el fondo de la copa. Uno lo que busca es que sea lo menos parecido a una bebida, que las burbujas salen de cualquier Claro. parte, sino que las burbujas también tienen que ser elegantes. Todo Oye, el pero- vino lo que busca es como elegancia, es Tú como ahora que dijiste lo de la refinez. levadura, yo soy buena para hacer pan y esas cosas. Y se siente, uno lo siente. Puede ser. Así que, bueno, esa es la recomendación de la semana. Fantástico. Eh, No queremos ser como los nazis, sí, pero... no es tan fácil de encontrar porque no lo van a encontrar en un supermercado, Ya. pero si siguen la cuenta de Instagram de Flahertis, que es Flahertis, Ajá, la vamos a compartir en el... la van a encontrar. No, pensemos que somos como la gente del Titanic. Claro. Que también tomaba champaña cuando se estaba hundiendo. Claro. No, si en toda la época de crisis. Sí, puede ser una buena manera de y ahí, ponerle y ahí el amor. ellos se la van a vender, se la van a mandar, van a encontrar la forma de hacérsela fantástico. llegar. Así que son, Buenísimo. Y son además muy como amables. promover como el mercado local, ¿no? Y las viñas más pequeñas, ¿no? Porque por ahí también las viñas grandes están todas medias vinculadas al latifundio. Entonces... Sí, para otro día tenemos una historia Eso, tú tenés buenas acerca de eso, historias que no de sé- eso. buena historia Yo creo que hay no que sé si dedicar un deberíamos instinto... hablarla, pero Sí. Yo creo que hay que hay una dedicar un hay una buena instinto, historia ahí de los sí. latifundos de, Sí, sí, de claro, la gente que cultiva claro. grandes hectáreas de vino. Exacto. Gente mala. Así que qué bueno que les gustó y bueno, Exquisito, muchas exquisito. gracias por la No puedo invitación. esperar para compartirlo con los chicos que están en el backstage. ¿Vamos a ir cerrando? Sí, con eso cerramos. No sé si Guido quiere volver a la escena. Mira, yo quería, siempre también en este podcast, además de la presencia de Gonzalo, que va a ser la parte como, porque vamos a Elegante. elegante, no, la parte elegante y la parte también como psicopedagógica no, de este podcast. Vamos a querer ir transitando como temas que estén en la contingencia y también escapen de la contingencia, como recién hicimos, también gracias al genial aporte de Hugo, de ir un poquito más allá de los que son esos titulares.
Y también, además de la presencia de Gonzalo recomendando vino y todo, también queremos ir haciendo algunas recomendaciones de índole cultural, discos, libros, que creemos que también son importantes y que pueden ir acompañando como el proceso de generación de lazo, ¿no? De unos con otros. Entonces, yo quería recomendar un libro, que es un libro viejo, de un poeta que se llama Frank O'Hara, un poeta norteamericano, y que tiene un título que puede acompañar yo lo estuve revisando precisamente a partir de la idea de este podcast, de la sesión de hoy, y se llama Meditaciones en una emergencia. y es un libro muy bonito porque Frank O'Hara ahí es un libro de poesía que lo pueden encontrar en internet y lo pueden leer online también si lo encuentran en inglés, y hay una traducción también, donde este poeta homosexual, abiertamente homosexual, en los años 60 además, o sea, no con las dificultades que eso imponía, hace un trabajo muy bonito de la crisis que significa su propia vida en un mundo en crisis en ese minuto. Y creo que eso es bien importante de hacerlo hoy en día. Y hay un verso con el cual yo quisiera dejarlos que aparece en ese libro, que me parece, a mí me ilumina mucho para estos tiempos que vivimos. Dice: en tiempos de crisis, todos debemos determinar una y otra vez a quién amamos. Y creo que eso es muy relevante. Creo, porque hay algo que tenemos que hacer, que es elegir y defender a nuestros cariños y construir esos cariños. Y en este podcast queremos aportar a eso también. El vino aporta eso, la amistad aporta eso, y lo que podamos ir conversando con la gente que nos escuche, si es que alguien nos escucha. Esperemos y nos quiere sí. escribir y todo. Y si no, por último, tomamos un espumante. Exacto. Fantástico. Y ir generando una comunidad también en función de eso. Así que... Perfecto. Yo quería mencionar muy al pasar un libro de Bonnie Honig. Yo les decía, un libro que yo conocía un poco digamos, las tesis, pero no lo he leído. O sea, voy a recomendar un libro que no he leído. Atención. Pero no puedo dejarlo pasar. Que es Emergency Politics de Bonnie Honig, que lo publicó en 2011. Y que es importante porque yo he leído otras cosas de ella donde comenta este libro, y en el fondo la tesis del libro es que es necesario trascender esa inmediatez de la política de la emergencia. Creo que está muy alineado con lo que decía Ale, y para poder trascender esa inmediatez es necesario pensar en un horizonte utópico. Entonces creo que eso también tiene que ver mucho con lo que tú decías de los cariños, de decidir a quién amamos, ¿no? También expandir el horizonte de quienes amamos. De nuevo vuelvo a las ranitas de Darwin y a los pingüinos de Humboldt. Nos permitían también ser ese elemento que expande el horizonte de quienes amamos. Por eso contuvieron tan rápido esa expansión. Creo que igual ahí hay algo a lo que darle vuelta. Eso. Cariños para todos y nos estamos viendo y escuchando. Eso, agradecer Muchas también a las personas detrás de las cámaras, a Huguito Herrera, que salió para que el encuadre no quedara desencuadrado, y por supuesto en la imagen y el sonido a Ricardo Peña a través de Side Records. Muchas gracias, Ricardo, por hacer esto posible. Nos vemos pronto. Nos vemos, gracias. Nos vemos, muchas gracias. Vengan a probar el trago. Queremos copete. Oye, Mira, ahí está la otra copita. perdón, las copas.